hay una fe que nos justifica, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que somos justificados por la fe. De hecho, esa fe es un regalo, es un don de Dios para nosotros. Y esa fe que opera en nosotros, pues nos hace llegar a la salvación, a nacer de nuevo y a llegar a ser hijos de Dios. Pero aparte de esa fe, hay una fe cotidiana, es una fe que necesitamos generar en nosotros mismos, vamos a decir. La otra fe se puede decir que es un don de Dios, es un regalo de Él. Pero la fe para vivir la vida cotidiana es una fe que pues tiene que nacer en nosotros, la tenemos que generar y con el favor de Dios tenemos a otros amigos, otros hermanos que nos están motivando a crecer en la fe. O sea, la Biblia dice que el justo vivirá por fe, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar en nosotros mismos aumentar esa fe. Y ahora vamos a leer una historia en el Antiguo Testamento que habla de esa fe para vivir, o sea, fe que vive, y el opuesto de la fe que es el temor. Entonces vamos a estar en el libro de Números. Si traes tu Biblia, vamos a empezar en Números capítulo 13. Esa fe cotidiana es la fe que nos ayuda a perseverar frente a los problemas que encontramos en la vida. O sea, es la fe que nos permite ver más allá de nuestra circunstancia para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y vamos a ver ahora en esta historia esa fe y la diferencia que hay entre la fe y el temor. O sea, es una historia que subraya la diferencia que hay. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar en versículo 1. Voy a brincar, no vamos a leer todo. Entonces, favor de seguir conmigo. Dice, el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Vamos a brincar más adelante. Entonces Dios da los nombres y dice estos, versículo 16, estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesei y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre 2 lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades.
en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Anaquitas eran, esto se refiere a gigantes, ¿no? Gente enorme. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros niños se convierten en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? A unos a otros se decían: escojamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrade de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, brinqué a 21, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Brincando a 30. Tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone,
y Josué, hijo de Nun, y a 34. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Ay, caray. Es una historia difícil. Y para dar contexto a esta historia, pues el Señor había sacado su pueblo de Egipto, ¿no? Ahí estuvieron 400 años como esclavos bajo el faraón ahí. Y el Señor hizo muchos milagros para sacarlos de ahí. Entonces aquí ellos se encuentran en el desierto, todavía traen algo de esa mentalidad de esclavos. Y Dios les había prometido una tierra que iban a heredar ahí en Israel, pues en ese terreno que exploraron. En otra parte, pues habla también de esta historia en Deuteronomio, y ahí es donde el Señor dice a ellos: yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. Entonces el Señor ya les había dicho que iban a poder entrar y recibir esa tierra. Sin embargo, la gente no quería entrar luego, o sea, más bien querían enviar primero espías para explorar la tierra, y el Señor dijo, ok, pues estaba de acuerdo con eso, y así enviaron los 12 espías para explorar ahí el territorio. Fueron de algunos líderes, pues un líder de cada tribu, ¿no? Que ellos eran como las fuerzas especiales, como ninjas, iban a entrar ahí, pues para explorar, que no los iban a ver ahí. Y iban a estar ahí 40 días, revisando todo, con el fin de regresar con un reporte de cómo iban a atacar, cómo iban a invadir esa tierra. Que pues Moisés, el líder del pueblo, dijo que iban a entrar ahí para recopilar información acerca de toda la tierra y cómo entrar y dónde entrar y todo eso. Entonces Moisés dijo aquí: exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, si es buena o mala la tierra, pues fértil, estéril, pues todo lo de la tierra quería que exploraran, que quería que se enteraran de lo que había ahí. Y pues ellos van y pasan 40 días ahí explorando y regresan con sus informes, ¿no? Su reporte. Y pues dicen: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. O sea, muy buena, ¿verdad? Pero dicen pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Pues luego dice que un señor, uno de los espías que se llamaba Caleb, cayó al pueblo y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los otros 10, o sea, son 2 contra 10 ahí. A veces no funciona la democracia, ¿saben eso? A veces lo que necesitamos son líderes ungidos por Dios, porque la mayoría aquí no tenía la razón. Entonces los 10 dicen: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas o esos gigantes. Comparado con ellos parecíamos langostas. Entonces, básicamente lo que los 10 dicen ahí: mira, si entramos nos van a destruir, son gigantes, ay mamá, y están llenos de temor. Ellos no querían ni regresar ahí. Regresen temerosos.
Y ese temor que traían contagió al pueblo. A todo el pueblo se llenó de temor. Y hasta ellos empiezan a pensar en más razones para no entrar ahí. Dicen que la comunidad aquella noche se puso a gritar y llorar, ¿verdad? O sea, ellos estaban aterrorizados con este reporte. Dice que en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Imagínense. Sí, ya querían estar muertos allá en Egipto. Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? O sea, están echando la culpa al Señor, están echando la culpa a Moisés, están echando la culpa a Caleb y Josué. Para morir atravesados por la espada y que ese es lo peor para mí, y que nuestras esposas y nuestros niños se convierten en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y otros decían: escojamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. A tal grado llegaron que querían regresar a la esclavitud en Egipto. Imagínense, quieren buscar un nuevo líder. Van a echar fuera a Moisés y van a agarrar otro líder para regresar a la esclavitud. Y llegó a tal grado ese temor en ellos que en versículo 10 ahí dice: toda la comunidad hablaba de apedrearlos. O sea, ya pasó a otro nivel ahí, ese temor. Entonces, mientras el pueblo está paniqueando ahí, Caleb y Josué tratan de calmarlos, de recordarles de las promesas de Dios, que Dios les había prometido esa tierra, que ellos iban a entrar y heredar esa tierra. Y como dice Caleb: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Entonces ya trató de recordar al pueblo de todas las promesas de Dios, que esa tierra iba a ser de ellos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Pues muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención aquí es el versículo 24 de capítulo 14. Dice: el Señor dice, mi siervo Caleb me ha mostrado una actitud diferente. Caleb tenía otra actitud y me hizo pensar en la historia de un abuelo que se sentaba en una banca en la entrada, pues con su nieta en la entrada de su pueblo, un pueblo mágico, como ya están tachando varias ciudades con ese título ahora. Pues ellos se sentaban ahí para saludar a los turistas que iban entrando a la ciudad. Los saludaba y un día un hombre llegó ahí con ellos y les hizo la pregunta, hizo la pregunta al Señor, al ancianito ahí, de qué clase de pueblo es este, porque tenía la intención de quizás establecerse ahí. Entonces el ancianito le pregunta: ¿cómo es la ciudad de donde vienes? Y ese turista responde: todos maldicen a los demás, es un lugar, está muy mal el lugar. Pues el anciano dice: pues aquí está, así está aquí también. Entonces se retira otro día, viene otro señor y le pregunta: pues ¿cómo está este pueblo? ¿Cómo está para vivir? Y el ancianito le pregunta: ¿cómo está la ciudad de donde vienes? Y el Señor dice: pues a todo dar, pues todo el mundo nos llevamos bien. Pues así es como está este pueblo también. Entonces ese hombre se fue también y la nieta pregunta a su abuelo: ¿por qué le dijiste al primer hombre que este pueblo es un lugar malo
donde vivir. Y el segundo dijiste que es un buen lugar para vivir. Y el anciano dice, mija, porque donde quiera que vayas, llevas tu actitud contigo. Y eso es lo que hace un lugar bueno o malo. Y esa es la actitud que Dios encontró en Caleb. Ahí era una actitud de fe, de obediencia. En la Reina Valera me gusta más como dice que hubo en Caleb otro espíritu. Hay diferentes espíritus. ¿Qué espíritu tienes tú? ¿Es un espíritu de fe, de obediencia, o es un espíritu de temor? El pueblo de Israel en general tenía un espíritu de temor ahí. Pero la Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez. Dice que en 2 Timoteo 1, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de temor se manifiesta como todas las maneras opuestas a eso. O sea, un espíritu de temor se manifiesta en vez de confianza y poder, se manifiesta con impotencia, con frustración. Y en vez de tener un espíritu de amor, el temor se manifiesta como tacañería, mezquindad, pues cosas negativas, ¿no? El temor provoca la duda sobre todo. Y por eso el Señor dice al pueblo ahí, los que dudaron de Él, que menospreciaron a Él, no iban a entrar en la tierra prometida. Cuando entra la duda en nosotros es siempre lo que precede la desobediencia. Donde la confianza, el amor, eso provoca más fe y nos permite enfrentar los problemas que tenemos. Como dije, los israelitas todavía se veían como esclavos, o sea, eso era parte de su identidad, de ser esclavo, como venían de Egipto. En otras palabras, lo que quiere decir eso es que ellos se veían como víctimas de sus circunstancias. Y el Señor no nos ha hecho víctimas. No somos esclavos de las circunstancias. Somos hijos de Dios. Igual como el temor, la fe afecta todo y a todos. Entonces la fe siempre comienza con Dios. Tenemos que fijarnos en Él. Eso es de donde empieza a fluir y crecer nuestra fe. O sea, siempre tiene su enfoque en Dios. ¿Y quién es Dios? Es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Todo conoce. No se enfoca en la crisis actual, las circunstancias. Uso la palabra crisis porque desde que llego aquí en Los Mochis, hace 32 años, me han hablado de la crisis. Ya saben de lo que me refiero. La crisis económica. 32 años he vivido con esa crisis. No somos víctimas de esa crisis. No, el Señor es dueño de todo lo que hay. Él conoce nuestras necesidades. El problema del pueblo de Israel es que dieron más peso a sus ansiedades que la palabra de Dios, de poner su fe en Él, de reconocer su fidelidad. ¿Cuántos aquí saben que Dios es fiel? ¿Sí?
pues por eso de dar más peso a sus dudas, a sus ansiedades, ellos se rebelaron contra Dios. Y por eso no entraron a la tierra prometida. La fe sabe que Dios trae la victoria, que Dios da la victoria. Los israelitas se les olvidó de eso, que Dios da la victoria. Y es por eso que el Señor los reprende, porque simplemente por no recordar todo lo que había hecho antes. Ellos eran testigos de su fidelidad, de su poder. ¿Cuántos milagros tuvo que hacer Dios para sacarlos de Egipto? De las plagas ahí, de abrir el mar rojo para que pasaran ahí, de darles comida en el desierto, todo eso. Ellos sabían de la mano poderosa de Dios. Y ahora pues no creen que Dios iba a cumplir con su promesa para poder entrar en la tierra que les prometió. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios para sacarte a ti de tu Egipto? De hacerte llegar donde estás ahorita. ¿Cuántos milagros ha hecho en tu vida? De la esclavitud donde andabas, pues yo no sé de ti, pero yo sé de dónde vengo, dónde estaba antes de conocerlo a Él. Y es un milagro. Y yo sé que es lo mismo en tu vida. Dios ha hecho un milagro para hacerte llegar donde estás ahorita. Una de las maneras que siempre reconozco a otro cristiano auténtico, hay algunos que dicen ser cristianos, no lo son, pero para reconocer un cristiano verdadero, siempre tiene como un sentir de asombro de cómo ha llegado a ser un cristiano, ¿no? Del milagro que Dios hizo en su vida. Cuando hablan de su salvación, reconocen que Dios me sacó de la muerte y me dio vida. O que viví en la maldición y ahora conozco su bendición. O sea, hay un sentir de asombro por lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Han sentido eso? Algunos. Pues el Señor quiere que todos experimentemos eso. Ese sentir constante de su mano obrando en nuestras vidas, de su fidelidad. Vas a conocer a otras personas que hablan de su salvación como algo que merecían, ¿no? De siempre, normalmente con un tono de superioridad moral, ¿no? De como fariseo, pues como si merecían la salvación. Han perdido algo o no han entendido algo en el proceso de llegar a ser salvos, que no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, depende 100% de Cristo y lo que hizo en la cruz. O sea, no tuvimos nada que ver en el asunto, hasta la fe nos dio para reconocer quién es y recibir el don que Él nos ofrece de la salvación. Por otro lado, hay personas que ya conocen al Señor, pero siguen sintiendo o identificándose como pecadores gusanos, ¿no? Que no merecen nada de Dios. Y el Señor quiere decirles: ustedes son mis hijos. Levanta la cabeza.
Entonces debemos estar llenos de gratitud, con la cabeza arriba, reconociendo a nuestro Padre Celestial, que Él está a nuestro favor, que nos ama. Y ahí está el problema, porque vamos repitiendo estas tonterías. ¿Realmente me ama el Señor? Es una locura esa pregunta. Si eres hijo de Dios, o el Señor se olvidó de mí, estás en una crisis o un problema. Y decimos esas cosas, pero son tonterías. Por eso el Señor repite vez tras vez con Josué, con los que iban a entrar a la tierra prometida. Dijo que sean fuertes y valientes. Díganlo ustedes. Soy fuerte y valiente. Es difícil, ¿verdad? Uno no se siente así, pero es la realidad. ¿Cuántos saben que si Dios te ha llevado hasta acá, donde estás, no te va a abandonar ya? ¿Verdad? Él está contigo. Pero entran las dudas, entra la ansiedad. Primero, pues no sé si el Señor va a estar ahí conmigo en ese problema, y luego pues va a sufrir mi esposa, van a sufrir mis hijos, y pues como el pueblo de Israel empiezan a entrar muchas dudas de, ay no, el Señor me va a abandonar, y ya pronto estás gritando y clamando a Dios en el desierto, como el pueblo de Israel aquí. Y es un círculo vicioso, porque empiezas a dudar, pierdes algo de fe. Pierdes algo de fe y pues no ves los resultados de la fe. O sea, no ves la mano de Dios. Y luego no ves los resultados y pierdes más fe. Y ahí va para abajo. Pierdes fe, no ves resultados, pierdes más fe, no ves nada, no ves la mano de Dios ahí. Cuando la realidad es que podemos generar en nosotros mismos la fe que ocupamos. ¿Cómo? Pues empezaría yo en su palabra. Si empieza a entrar la duda en mí de que el Señor se olvidó o no está aquí conmigo, voy por ejemplo a Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no habrá de darnos todas las cosas si ni retuvo su propio Hijo? Imagínense, Dios te ama tanto que permitió que su Hijo viniera aquí al mundo para morir en una cruz, simplemente para rescatarte de tu pecado. ¿Cómo no te va a dar generosamente todas las cosas? Pueden decir amén. Es por eso que necesitamos agitar la fe. Podemos agitar la fe nosotros mismos, leemos la Biblia, escuchamos testimonios de otras personas, y eso es importante.
Pero también necesitamos agitar o motivar la fe de otros, de nuestros hermanos. ¿Cómo? Recordándoles de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios. Necesitamos dejar de decir tonterías y empezar a decir lo que Dios ha prometido. Entonces, la fe tiene sus raíces en la misión, la gran misión de Dios, como dice aquí en este pasaje, versículo 21 de capítulo 14, dice Dios, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llene toda la tierra. Que pues está pensando el Señor en esa misión de llenar la tierra con su gloria. Y nos ha involucrado en esa misión. A nosotros tenemos parte en esa misión de llenar la tierra con su gloria. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. Siendo sus manos, sus pies, ayudando, amando a los demás, compartiendo palabras de ánimo con ellos, dando un testimonio a las personas que se encuentran en esa crisis o que se encuentran en un bache en cuanto a una relación, quizás en su familia. Dios nos ha dado a nosotros un testimonio. Y es algo que necesitamos generar diariamente. O sea, es la fe que nos ayuda a tomar decisiones sabias en nuestra vida diaria. Entonces necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos empezar a vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros temores, a nuestras ansiedades. Que todos tenemos, ¿no? Siendo honestos. Pero Dios quiere superar eso en nuestras vidas con una confianza sobrenatural que nace en nosotros a través de la palabra de Dios, a través de los testimonios de nuestros hermanos. Simplemente a través de no olvidarnos de las cosas que ya ha hecho en nuestras vidas. O sea, de no olvidarnos de nuestro testimonio. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos decir adiós al temor y que venga la fe a nuestras vidas. Y es algo que tenemos que hacer continuamente. No es algo que una vez para siempre, sino es algo en nuestra vida cotidiana que tenemos que animarnos, tenemos que animar a nuestros hijos, a nuestros familiares, que Dios está aquí. Él nos conoce, Él cuida de nosotros, nos ama, Él está a nuestro favor. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a tomar la Santa Cena. Ahora, si alguien o algunos pueden repartir los elementos ahí. Y quiero decirle a Ceci muchas gracias por lo de la Santa Cena, que ha sido fiel mes tras mes, año tras año con esto. Muchas gracias, Ceci. La Santa Cena es algo particular para los cristianos, porque estamos cumpliendo con una palabra de Dios primero, de hacer esto. Pero la tomamos precisamente para recordarnos de lo que Dios ha hecho, lo que ha prometido.
Vamos a ponernos de pie. Ok. La Santa Cena es para recordarnos que Cristo dio su vida a favor de nosotros. El pan representa su cuerpo, la copa representa su sangre que Él derramó en la cruz. Entonces tiene esa función de recordarnos de su sacrificio. También es para recordarnos a nosotros que somos una familia en Él, que somos parte de la misma mesa, parte de la misma familia en Dios. Y como el Señor dijo que tomáramos la Santa Cena hasta que Él venga de nuevo, también es para recordarnos que Él viene de nuevo. Que Él no nos va a abandonar, sino Él viene para sacarnos de este planeta, para darnos un lugar en su reino eterno. Todos tienen. Venga, puedes venir. Puedes orar por esto. Padre, en esta mañana te queremos dar muchísimas gracias, Dios, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Dios, y porque tú has depositado fe en nosotros para poder creer en ti. Gracias porque esta fe, Dios, nos hace estar seguros y satisfechos de que tu obra en la cruz ha sido completa para poder salvarnos, Dios, para poder pagar el precio que Dios demandaba. Y este ha sido, Dios, algo maravilloso para nosotros, y por eso es que te amamos, porque tú nos amaste primero, Dios, y porque dentro de tus planes eternos cada uno de nosotros estábamos en ellos. Por eso es que te agradecemos, Dios, te glorificamos y celebramos como familia en memoria de ti esto que vamos a hacer, Padre.